Capítulo 18. Las hijas del enterrador. El lunes por la mañana volví a desayunar con la familia. Por raro que parezca, lo echaba de menos cuando estaba en Nueva York, y ahora que había vuelto, aunque fuese por poco tiempo, me había introducido de nuevo en el mecanismo bien engrasado que era mi familia, como si nunca me hubiese marchado. Alice y yo ni siquiera nos tiramos pullas cuando nos sentamos a desayunar, a pesar de que yo seguía de mal humor por lo del último episodio. Había intentado volver a escribir tras despertarme, pero había tenido el mismo problema. A Jackson no lo alcanzaba un rayo esta vez, pero seguía sin saber cómo hacer que Amelia se quedase con él. Y Alice parecía tener sus propios problemas. Y eso sin contar que ha llegado un tono equivocado de corrector, iba diciendo mientras arponeaba otro huevo. ¿En serio? ¿Crees que puede salir al menos algo bien para el funeral de papá? Eso me llamó la atención y levanté la vista de la primera taza de café del día. La cafeína empezaba a encender la sinapsis de mi cerebro. ¿Has pedido el corrector que no era? Alice me lanzó una mirada asesina. No, la empresa me ha mandado el tono equivocado a pesar de ser el de siempre. Y es maquillaje para teatro, así que no puedo ir a cualquier droguería y comprarme un bote. Dios, es una pesadilla, añadió enterrando la cara en las manos. Primero me quedo sin líquido de embalsamar anoche y ahora esto. Mi madre le dio unas palmaditas en el hombro. Es la ley de Murphy, cariño. Pues Murphy podría irse a la mierda para este funeral, la verdad. Igual que yo siempre había querido ser escritora, mi hermana pequeña siempre había querido trabajar en la funeraria. Desde que tengo memoria, seguía a mi padre como si fuera su sombra. Fue a la Universidad de Duke para estudiar química forense y por las noches, por gusto, se sacó el título de Ciencias Mortuarias y Servicios Funerarios por Internet. Una parte de mí siempre había pensado que era Alice la que tendría que haber heredado el don de mi padre. Se le habría dado mucho mejor y dudo que hubieran conseguido que se fuese del pueblo por ello. Era de esas personas que lidian con las cosas de frente. Nada la asustaba, y menos después de que yo resolviese aquel caso abierto y todo fuese a peor. Se peleaba con la gente por mí. Otro motivo por el que había querido irme lo antes posible al terminar el instituto era que ella no se sintiese obligada a seguir haciéndolo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?, pregunté pinchando el waffle. No, respondió Alice deprisa. Seguro, no tienes que hacerlo todo sola. Ella levantó la vista del plato, y yo me di cuenta de inmediato de que había dicho lo que no tocaba. Vamos a hablar de eso ahora. Alice, dijo mi madre en tono de advertencia. Toda yo me puse rígida. No, ¿qué quiere decir? ¿A qué te refieres con lo de hablar de eso ahora? ¿Qué problema tienes, Al? ¿Qué problema tengo? No es con mi problema con lo que tengo un problema, saltó. En cuanto las cosas se ponen difíciles, te vas, sin importar nada más. Para eso siempre se puede contar contigo. Eso no es justo, sabes que eso no es justo. Entonces, ¿por qué no venías nunca a casa? Todo el mundo iba a verme a Nueva York, le discutí. Todos los años ibas a ver las luces y el árbol de Navidad, porque papá quería verte y sabía que no vendrías aquí por mucho que te lo pidiese. Pregúntaselo a mamá. Nos habría encantado quedarnos en casa por Navidad, aunque fuese un año. Eso no era cierto, sabía que no. Los entusiasmaba ir a verme en Navidad, me lo habían dicho, y mi padre no me había pedido ni una vez que volviese, ni una. Mamá, pregunté, centrando mi atención en ella, ¿es verdad? Alzó los ojos hacia las placas del techo y luego los cerró y respiró hondo. Tu padre nunca quiso que volvieras antes de estar preparada. Una sensación de angustia hurgó en el agujero que tenía en el vientre. No, siempre nos hemos adaptado a ti, añadió Alice y se puso en pie. Todos tenemos fantasmas, Florence, pero tú pareces ser la única que no sabe gestionarse los suyos. Enfundó los brazos en las mangas de su chaqueta negra y salió airada del restaurante. Yo ya no tenía hambre. Florence, sabes que no lo piensa, dijo mi madre con paciencia. Tengo que irme a escribir, dije yo mintiendo descaradamente, y me excusé de la mesa.
Carver me dirigió una mirada dolorida, como si quisiera disculparse, pero no tenía por qué. Mi madre me preguntó si quería café para llevar, pero en la pensión había y seguro que se me olvidaría el termo en algún lugar, y no volvería a encontrarlo. Alice no se equivocaba. Era otra discusión que llevábamos mucho tiempo evitando, años, y ahora estaban saliendo todas a la superficie. Y no solo eso, sino que tenía que lidiar con mi editor muerto, los preparativos del funeral de mi padre y el manuscrito de Anne, todo al mismo tiempo. No me gustaba nada cuando las cosas se complicaban. Al volver a la pensión, John me saludó con la mano sin levantar la vista de su cómic de Spider-Man. Subí las escaleras hasta mi habitación y decidí que una larga ducha relajante era justo lo que me hacía falta. La mente vacía, el agua caliente y solo el ruido blanco de la ducha retumbando en el cerebro. En ese momento no quería pensar en nada. Así que volví a quitarme la sudadera de la Universidad de Nueva York. Recogí los vaqueros del suelo y los dejé sobre la cama antes de dirigirme a la bañera con patas, que también tenía una alcachofa de ducha. Resultó que, por suerte, la pensión no escatimaba en la temperatura del agua. Dejé que saliese lo más caliente posible, lo suficiente para hervirme viva, justo como me gustaba, y me quedé de pie bajo el chorro un buen rato, hasta que el vapor se espesó, y el flujo constante del agua sobre mi cabeza cayó todos los pensamientos frenéticos que la llenaban, y tuve la piel enrojecida y los dedos empezaron a arrugárseme. Demasiado rato, seguramente. El jabón olía a azúcar y mantequilla, y yo intenté no pensar. Me recordó a cómo olía Ben en su despacho e intenté dejar de pensar. Esos ojos cálidos, dulces y ocres cuando se inclinó sobre mí y me dio las gracias. Las mangas de la camisa remangada mostrando sus antebrazos musculados, lo grande que era y lo grande que eran sus manos y cómo las sentiría en mi cuerpo, agarrándome los pechos, sus caderas apretadas contra las mías, su sabor de hierbabuena y... No. Abrí los ojos de golpe. La espuma del champú se me coló y solté un taco y puse la cara debajo del agua caliente para lavármelos. No, 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 Florence, estaba muerto, muertísimo. Tonta, 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 musité. ¿Se podía saber qué me pasaba? Había vuelto al pueblo por primera vez desde hacía 10 años para el funeral de mi padre y estaba fantaseando con un muerto. Ni siquiera había pensado en nadie desde que Lee Marlowe me arrancó el corazón y se lo dio a las ratas que comen pizza en el metro de Nueva York. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? Porque estaba muerto, y eso no suponía ningún riesgo. Alguien del todo fuera de mi alcance, y yo estaba así de loca. Cuando al final el agua empezó a enfriarse, terminé de aclararme la espuma del pelo y salí de la ducha. Todo el baño seguía tan nublado que tuve que pasar la toalla por el espejo. Vi con el rabillo del ojo que algo se materializaba delante de la bañera. Miré y solté un grito. Ben se dio la vuelta hacia mí y gritó también, tapándose los ojos. Yo intenté taparme las partes, pero debí de haber cogido la toalla más pequeña del mundo, porque tenía que ir alternando entre taparme las tetas o los bajos, y tras unos cuantos cambios me di cuenta de que no había solución buena, así que cogí la cortina de la ducha y me enrollé en ella. ¡Socorro, mis ojos! —gritó Ben. —¿Qué coño, Ben? —le solté. No era lo que quería, lo siento, solo... No he visto nada, te lo prometo. Y luego, tras una breve pausa, añadió: aunque se comenta que en el mundo hay escasez de pechos perfectos y los tuyos... ¡Fuera! Ya me voy, gritó mientras yo cogía la pasta de dientes. Y el acondicionador de cortesía de la pensión y se los lanzaba. Lo atravesaron volando y chocaron contra la puerta cerrada mientras él cruzaba y desaparecía. Yo solté otro grito de frustración, ansiando ahogarme en la bañera. Solo quería 2 segundos de tranquilidad. Me lamenté con tristeza para mí misma, y por fin me desenrollé la cortina de la ducha. La toallita aquella me había fallado. Me había fallado por completo. Crucé los brazos para taparme los pechos.
sintiendo cómo se me ponían las orejas rojas de vergüenza. No podía creerme que me hubiese visto desnuda, después de que... Dios, nadie me había dicho nunca que tuviera los pechos perfectos, que eran generosos sí, pero perfectos. Bueno, puede que no estuvieran tan mal, pero haberme piropeado las tetas no le excusaba de haber mirado. ¡Qué guarro! No solo había mirado, se había quedado mirando, como si llevase años sediento y hubiese visto un abrevadero. Pues no, Yo no era un abrevadero. Él estaba más que muerto, no podía tener sed. No pensaba siquiera contemplar esa idea. Cuando por fin me puse los mom jeans de cintura alta y la sudadera extra grande de la Universidad de Nueva York, con pinta de ser el colmo de la infollabilidad, tenía un mensaje de mi hermana esperándome. Contenía 5 sencillas palabras, pero a mí me pareció que me estaba pidiendo que moviese una montaña. Escribe el obituario de papá.